Dios mío, qué momento, qué momentazo. Me gustaría decir que se ve el logro que ha sido lograr este capítulo, que ha sido pues llegar hasta aquí, pero la verdad es que hemos sido testigos de los sacrificios que se han dado tanto de tiempo como de animación, como de recorte, de pues sí, ¿no? Como de alargamiento, de trama para evitar lo más posible llegar tan rápido a este momento de decir aquí está su combate final, aquí está el combate que tanto esperaron. Pero pues finalmente aquí está y puedo decir que estoy satisfecho y estoy contento de que haya resultado así. El enfrentamiento de los hermanos Todoroki, Toya y Shoto es el resultado de lo que se viene construyendo desde la segunda temporada. El cómo Endeavor no fue el mejor de los padres de familia, el cómo Endeavor exigió de más de sus hijos, de que él realmente lo que quería era una figura pues heroica, algo que pudiera superar al más grande superhéroe de su época, que sería All Might, que sería el alguien que pudiera cargar con todo ese peso de ser el número uno, el nuevo número uno. Directamente alguien que pudiera cargar con el peso de lograr lo que Endeavor como tal no pudo. Pues este peso se lo dejó a sus hijos desde el momento en el que los concibió, desde el momento en que concibió el primero. Y es que Toya fue concebido desde la idea de crear a un héroe más allá de las capacidades del propio Endeavor. Y pues lo lograron. Fue un chico pues muy prometedor para un padre, un chico con unas llamas, un poder de flama mucho más potente que el suyo y con mucho potencial a desarrollar. La verdad es que Endeavor no pudo haber estado más feliz en ese momento de tener un hijo con el cual experimentar lo más que pudiera, pues hacer explotar todos sus poderes de la mejor manera para convertirlo en el superhéroe más grande de todos. Pero nació con una debilidad, por así decirlo, y es que su cuerpo resistía el poder de su madre, el poder de hielo, pero había nacido con el poder de fuego, entonces su cuerpo podía autodestruirse si seguía utilizando su propio poder, si seguía creciendo su poder. Y aquí vemos lo que fue la consecuencia de esto. Toya estaba tan ensimismado con demostrarle a su padre que él era capaz de superar incluso a su nuevo favorito, que era Shoto, que había nacido con mitad frío, mitad calor, que era el poder que tanto había buscado al casarse con Rei, pues su esposa, el poder de hielo, y finalmente lo tenía y no le podía tomar más atención a Toya, que finalmente había logrado pues que sus flamas llegaran a un nuevo nivel, pero que si seguía por ese camino se iba a seguir haciendo daño físicamente. Y pues vemos que ahora había estado haciendo mella en su mente de que no podía pues satisfacer a su padre como él quisiera. Entonces finalmente cuando ve que su padre no llega, sus poderes salen de control y termina pues prácticamente con su vida, con su cuerpo. En ese momento pues es rescatado All for One, lamentablemente, y vemos que su cuerpo es reconstruido y no es que despierta sino hasta 3 años después, cuando su familia ya lo ha olvidado, cuando su familia ya ha avanzado, cuando ya le han llorado, cuando ya han sufrido por él. Pero también está al otro lado de la moneda, que es Shoto, que él ha seguido pues creciendo sin su hermano mayor, que él se ha seguido desarrollando y que ha seguido sufriendo los maltratos de su padre, la repulsión de parte de su madre de no querer ver a un hijo tan parecido al hombre que le arrebató a su primer hijo. Y pues todo esto culmina en el odio que tiene Toya por Endeavor, por Enji Todoroki, y el querer a bailar con él en el infierno. Todas estas llamas azules que había desarrollado, todo su poder era para enfrentar a su padre, para destruirlo, para mostrarle finalmente lo que había sido el fruto de su cosecha, que había sido el villano Dabi. Toya había muerto, sí murió en ese monte, habían terminado con él mismo terminó con su persona, con su físico, no había más que extraer de esa persona, había terminado con todo lo que su padre había pues tratado de cultivar en él. Pero finalmente no logró que su padre estuviera orgulloso de la persona que él había formado. Entonces tuvo que formarse a sí mismo, tuvo que ir por el otro camino, por el camino del villano. Como tal se lo dice Shoto en este capítulo, tal vez nuestro padre no hizo lo mejor como padre que pudo, pero el asesinar personas, el ser un villano fue totalmente cosa tuya, fue tu culpa. Y pues aquí es donde Shoto toma el otro lado y trata de hacer como este balance dentro de sí mismo, representando su poder, de que tanto no puede congelar ni quemar al mismo tiempo. Y este pues sería la combinación de sus dos poderes, extraerlos, concentrarlos en su interior, tanto en el exterior. El frío y el calor combinados sería
lo suficiente para resistir las llamas de Toya, al mismo tiempo que disminuyen su temperatura para poder contrarrestarlo. Lo único que necesita una persona con un poder tan desenfrenado, con una mente tan dispersa y concentrada únicamente por el odio que tiene a su propio padre, es el balance de una persona que ha sufrido eso mismo, pero que ha aprendido a conllevarlo, como sería el propio Shoto. Y la verdad es que lo ha hecho estupendamente bien. Lo hemos visto alrededor de unas 5 temporadas y nos hemos encariñado con él. Hemos visto su crecimiento de un chico todo frío, todo seco, cómo ha aprendido a querer a sus amigos, cómo ha aprendido a dejarse querer y proteger por ellos, que realmente vean por él, por sus intereses, por el cómo él, su familia han decidido que todos ellos juntos, no solo individualmente, que no es solo uno el que se tiene que esforzar por todos los demás, sino que son todos en un conjunto, todos deben de poner su parte, porque son una familia y se quieren como tal y quieren que las cosas funcionen como tal, quieren volver a ser una familia. Pero Toya no lo ve así, Toya no lo ve de ese modo, y pues aquí es donde está ese enfrentamiento entre hermanos, el cómo Shoto, aún después de todo esto, aún después de que Toya haya decidido ser un villano, quiere pues enfrentarlo, quiere entenderlo, quiere que le cuente su pasado, por qué nunca volvió a casa, por qué se desentendió de lo que es su familia. Y finalmente pues todo este capítulo ha sido pues la historia de Toya, cómo fue que él fue transformado por los Always Never for One, cómo perdió su propia identidad, cómo perdió pues más allá de lo que era su exterior, su interior, cómo pues se despersonalizó hasta un punto en el que solo quedó la identidad de Dabi. Y pues es triste ver cómo resultó el primer hijo de los Todoroki, es triste que sea su propio hermano el que quiera, no solo deba pelear con él. Entonces pues también el cómo su propio padre le pide a Shoto que no pelee contra él, que es algo que él debería de hacer, pero aún si lo hiciera Endeavor sería el mismo caso. Son dos personas que han huido a la idea de su familia para enfocarse en una sola meta, el poder o el odio hacia una sola persona. Y la verdad es que pues no creo que hubiera un mejor contrincante contra Toya que el propio Shoto, un personaje que ha aprendido de sus errores, que ha aprendido de los errores de su padre y que ha aprendido que debe haber un balance entre todo esto, entre su familia y entre lo que debe ser el ser un héroe para la sociedad, el cómo puede servir a los demás al mismo tiempo que sirve hacia su familia como una parte de ella. Entonces pues termina el combate en que finalmente pues Dabi es derrotado por primera vez. Pues sí, lo vemos caer, vemos que Shoto ha estado a la altura, su nueva habilidad le permite estar más allá de las capacidades de fuego de Toya, pero aún así no creo que sea el final. Aún nos falta mucho por ver. Simplemente ha sido el primer combate de esta última guerra, de la guerra final. Y la verdad es que pues, se ha visto bastante bien. La verdad es que los poderes de Toya, si algo podemos decir es que es, en cuanto a usuarios de poder de fuego, es el más poderoso de todos. Honestamente ven esas llamas azules y todos estaban cagados en los pantalones. Simplemente los rodea a todos, no pueden hacer nada. Y pues lo poco que pueden hacer es evitar quemarse o ser un escudo humano para Shoto. Y Shoto al mismo tiempo lo único que puede hacer con su habilidad es evitar ser quemado directamente, al mismo tiempo que trata de acercarse a su hermano para pues apagarlo literalmente. Así que pues ha sido el combate entre los hermanos Todoroki, ha sido pues el conflicto interno que han tenido esta pequeña familia, los Todoroki, y la verdad es que ha sido una de las subtramas más interesantes de My Hero Academia, porque ha sido básicamente la sociedad de héroes, cómo ha llegado hasta este punto, los descendientes de héroes, cómo es que forman familias para simplemente crear héroes más poderosos, y pues se entiende de lo que sería su propia humanidad, de lo que sería su propia familia, para simplemente centrarse en crear un monstruo que pueda, con todas sus capacidades físicas, pues ser una gran figura de poder. Y pues vemos que Shoto ha comprendido que no debe ser necesariamente así, pero que si quiere ser un héroe, parte de sí tiene que entregarse a esto. Así que pues ha sido un gran capítulo, nos vemos en el 7, adiós.